Jóvenes, buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? ¿Cómo le fue? Buenos días, profesora. Muy bien. ¿Cómo están Buenos todos? días, señor. Buenos días. Bueno, esta semana, hoy, esperemos ya terminar la temática y nos quedaría la próxima semana para los talleres y la última, que creo que ya viene como que un festivo y quedaría martes, y ahí sería un quiz. Y digamos que ahí terminaría el semestre, ¿no? Que es en la parte académica, porque ya después vienen son las evaluaciones. Recuerden que estos son 3 semanas de noviembre. Esta semana que termina el 8. La próxima semana tendríamos lunes y martes. Ahí haríamos la otra semana es para hacer taller. Y el día y la otra semana, que sería el día 17, porque termina en la semana el 21, que terminan las clases. En esa semana, pues el lunes es festivo, entonces el martes ese 17 haríamos un quiz. Entonces vamos hoy a continuar con la parte, lógico que para tomar ya todas las notas del corte final, ¿no? Hoy vamos a continuar con lo que estamos explicando sobre las propiedades, plantas y equipos. Y como ya lo explicaron la clase pasada, en el método de línea recta, que creo que lo explicó Wilmer, el método de línea recta, donde la depreciación, que ya de acuerdo a las NIC, como les expliqué, es el deterioro, se deprecia todos los años iguales o todos los meses iguales. Los ajustes por esta depreciación deben hacerse mensualmente, como todos los ajustes que contablemente, para que recuerden que los estados financieros sean confiables y fidedignos, y no en un solo periodo, en un solo mes, colocarle todos los gastos, sino que siempre los gastos deben ir relacionados con, digamos, que con los ingresos. Entonces, eso siempre tiene que ser así. Aquí vamos a compartir la pantalla para continuar explicando la parte que tiene que ver con la suma de los dígitos. Les hablaba que la suma de los dígitos, este método, digamos que es como un método de depreciación acelerada, porque en los primeros años el bien se deprecia más que en los años posteriores. O sea, al final, en línea recta, todos los periodos es igual. En el método de la suma de los dígitos es acelerado, porque en los primeros años es mayor, como lo vamos a ver. Ahora, que debe tener un factor de depreciación. Sí, ese factor de depreciación, como les explicaba, tiene que ver que se debe tomar el número de vida útil del activo. Por ejemplo, si son 5 años, entonces tomamos los 5 años y sumamos 1 más 2 más 3, como lo vemos aquí en este caso, que es de 10 años. Aquí, por ejemplo, aquí dice lo que les acabo de explicar, que la fórmula es, la depreciación es el costo por el factor de depreciación. Entonces, ¿cuál es el factor de depreciación? Tomamos el último año, en este caso sería el 10 para depreciar el primer año. Tomamos el numerador, va a ser el último año, y el denominador va a ser la suma de los dígitos del año. O sea, aquí está, en este caso dice que el factor de depreciación es una fracción cuyo numerador representa los años de vida que le queda en el activo, y el denominador representa la suma de todos los años de vida útil probable.
En este caso, la depreciación de la maquinaria, que tiene un costo de 24 millones de pesos. Entonces, la suma de la maquinaria tiene una vida útil de 10 años. Entonces, sumamos 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21, más 7, 28, más 8, 36, más 9, 45 y más 10, 55. ¿Qué indica esto? Que el denominador en un activo que tenga una vida útil de 10 años, como la maquinaria y los equipos de oficina, el denominador va a ser 55. ¿Y cuál va a ser el factor por cada año de vida útil? Entonces tenemos aquí, como les explicaba, el numerador siempre va a ser el último año de vida útil. Entonces, para el primer año vamos a tomar en este caso el último año, que es el 10º. Entonces tomamos 10 entre 55 y aquí el factor va a ser 10 sobre 55, 9 sobre 55 y así sucesivamente. Esto quiere decir que para un activo que tenga una vida útil de 10 años, entonces estos van a ser siempre los factores. Para el primer año 10,55, para el segundo 9,55, para el tercer octavo, para el séptimo y así sexto, quinto, hasta en el último año va a ser 1 sobre 55, lo que indica que, mire, se deprecia menos y ahora lo vamos a ver cuando vayamos a aplicar aquí en la depreciación. Vamos aquí, si nosotros tomamos 5 años o tomamos 10 años, aquí en este caso no serían 5, sino que serían 10 años porque la maquinaria tiene 10 años. Entonces coloquemos aquí 10 años. Entonces depreciación en los 10 años de vida útil. El valor de la depreciación va a ser igual, siempre va a ser los 24 millones, no va a cambiar porque la única forma que cambie es que a la maquinaria se le haga un mantenimiento de tal forma que nuevamente vuelva a tener una vida útil. Entonces ahí sí va a cambiar porque ese valor de la vida útil que cambia de acuerdo al tiempo, ¿no? Entonces aquí podría aumentar ese valor. Pero aquí tenemos que, miren, en el primer año el factor es 10,55 sobre 55 y él se va a depreciar 4,363,000. Ya ustedes conocen que es 24 menos la depreciación acumulada te da el saldo. Luego en el segundo año vas a multiplicar el mismo valor a depreciar por el factor y miren que lo que les expliqué, que en los primeros años de vida útil es, aquí está, 4,363,000. En los primeros años de vida útil es mayor. Por eso es que es una depreciación acelerada. Al final la maquinaria, miren, en los 2 últimos años lo que se deprecia. Entonces, porque aquí va a tomar el factor es de 2,50 sobre 55 y aquí va a tomar es 4 sobre 36. Igual que se hizo en el método de línea recta, cada activo debe tener su hoja de vida, ¿no? La hoja de vida es precisamente esta, donde dice cuál es el valor del activo y todo lo que se le hace al activo, todas las mejoras que se le hacen al activo, el mantenimiento y luego la depreciación para tener el saldo en libros, que en un momento dado la parte gerencial puede tomar la decisión y decir, vamos a cambiar el activo, vamos a vender la maquinaria. Y ellos dicen, si a los 5 años ellos dicen, ya la maquinaria hay otras modernas que nos pueden hacer otras cosas, pueden tomar la decisión de venderla y ya ellos saben cuál es el saldo en libro. Esto todo le sirve también a la gerencia. Digamos que ese es el método de la suma de los dígitos de los años de vida útil. Ahora, el otro es que es el método de las unidades producidas. Este método de las unidades producidas, como les decía, este método también es importante. Todos son importantes, pero en el método de líneas rectas, bueno, es el de la legislación tributaria. Si no dice la política de la empresa otra cosa.
y todos los años va a ser igual y prácticamente el que se utiliza, el de línea recta. Pero este de los métodos de unidades producidas se utiliza mucho en las maquinarias, en las empresas industriales y manufactureras. Ustedes están viendo los costos y de pronto ahí en costos a ustedes les han explicado ya este método que, que cuando aplican el costo, los costos de acuerdo a las unidades producidas. Bueno, acá es el deterioro, la depreciación de la maquinaria, que de acuerdo a la producción así es. Entonces aquí de pronto allá les explicaron le explican o le van a explicar en otro costo lo que es la tasa predeterminada, cuando le dicen que el método de las unidades producidas, que la maquinaria se desgasta de acuerdo o tiene su vida de acuerdo a las unidades producidas. Entonces que los costos indirectos se aplican en base a una tasa predeterminada. Bueno, si ya les explicaron eso, esto acá es parecido, pero acá lo vamos a ver desde el punto de vista del deterioro de la maquinaria, de la depreciación. Entonces, aquí precisamente se aplica en maquinarias, se basa en el principio, ¿verdad?, de que las cosas se deprecian por su utilización. O sea, que entre mayor sea la producción, entre la maquinaria más trabaje, entre la maquinaria más se utilice para la producción, pues ya va a tener un mayor desgaste, ¿verdad? Su vida o su vida útil va a durar. Entonces, que se puede comprar una maquinaria con unas condiciones y de pronto compren la maquinaria y en las condiciones dicen, no, es que la vida útil de esta maquinaria es hasta que tenga la producción de 6 millones de correderas, por poner un ejemplo, o de 6 millones de tuercas, para lo que esté la maquinaria disponible en la producción. Entonces, ¿qué pasa? Que esa maquinaria, conforme está produciendo, llega un momento, pues, puede durar 10 años o puede durar 15 años, pero si es un artículo que tiene aceptación en el mercado, a lo mejor la vida útil de ella es de 10 años, pero de acuerdo a las unidades producidas, lógico que eso es como, debe estar dentro de la política de la contable de la empresa, debe tener las explicaciones dadas de la maquinaria adquirida, ¿verdad? Que esa maquinaria se adquiere para 6 millones, para 10 millones, para 100 millones, para lo que esté estipulado va a ser la vida útil de la maquinaria. Entonces, eso es lo que tiene que ver con las unidades producidas. Entonces, en el ejemplo la maquinaria sigue costando los mismos 24 millones. Entonces, miren que ya tenemos el factor, ya tenemos la depreciación de línea recta, que es tomar el valor del activo entre la vida útil. Y ahí tenemos la depreciación anual, la podemos sacar mensual o lo podemos sacar diaria. Tenemos la depreciación por la suma de los dígitos de vida útil de los años del activo, donde dice que la fórmula es el costo del activo por el factor de depreciación. Y ya saben que el factor de depreciación es que el numerador es el último año de la vida útil y que el denominador es la suma de los años de la vida útil. Entonces, ese va a ser anual, pero también lo puedes hacer mensual, también lo puedes hacer diario, o sea, eso no va a cambiar, va a ser igual. En la suma de los dígitos también vas a tener la fórmula donde es el costo del activo, ¿verdad? Sobre el número de unidades producidas, unidades presupuestadas, porque es que si la máquina fue adquirida para la producción de un número determinado de unidades, entonces va a ser el caso este. En el caso de la maquinaria, tiene un costo de 24 millones, pero el número de unidades producidas dice que la maquinaria, la capacidad de producción la estiman en 6 millones. O sea que a lo que tenga 6 millones la maquinaria, hasta ahí va a llegar su vida útil. Pero ¿cuál va a ser la depreciación? Entre mayor sea la producción, pues mayor va a ser la depreciación. Entonces aquí tenemos un ejemplo de 5 años, donde en el primer año son 2.200.000, claro. En el primer año hubo un mercadeo, tuvo aceptación el artículo, el producto. En el segundo año fue 1.400.000, en el tercero 1.200.000, en el cuarto 800 y en el quinto 400. Esto quiere decir que de acuerdo a estas unidades que están aquí, desde la producción
de la maquinaria, entonces así se estima el valor por unidad que se va a aplicar de depreciación a cada año. Entonces aquí, por ejemplo, la fórmula está costo del activo entre el número de unidades producidas. Ahora, ¿cuál es la depreciación? Primero vamos a establecer es que cada vez que la maquinaria produce una unidad, ¿cuánto se desgasta? ¿Cuánto se desgasta, sufre de desgasto la maquinaria? Entonces, eso es lo que es la depreciación. ¿Cuál es el desgaste que va a sufrir esa maquinaria al momento de elaborar un producto? Entonces, aquí tenemos que son los 24 millones entre la producción estimada para la maquinaria, que es de 6 millones de unidades. Quiere decir que cada vez que la maquinaria produce una unidad, el desgaste es de 4 pesos. Entonces, aquí viene la hoja de vida con este método y dice que para el primer año son unidades producidas 2.200.000. El factor es de 4 pesos. La depreciación es de 8.800.000 porque multiplicamos 2.200.000 por 4 nos da 8.800.000. La depreciación acumulada es de 8.800.000 quedando un saldo de 15.200.000. En el segundo año es 1.400.000. El factor es de 4, sigue si el factor es igual para cada uno. Aquí sigue 5.600.000. Aquí ustedes pueden hacer lo siguiente, toman la depreciación acumulada anterior más la depreciación del presente año, la suma, y aquí el saldo es tomando los 24 millones que tienes aquí menos los 14.400.000. Y así sucesivamente, aquí 1.200 por 4 se van a depreciar 4.800.000, 800 por 4, 3.200.000 y 400 por 4, 1.600.000. Ustedes me pueden decir, profesora, pero entonces es una depreciación acelerada. No, no es que sea acelerada porque puede suceder, porque es por unidades producidas. Puede suceder que la maquinaria en el primer año solamente tenga una producción de 500.000 unidades y después en el siguiente año tenga 2 millones y después en el otro ya tenga 1 millón. O sea, esto es unidades producidas. Aquí no tiene que ver si es acelerada o no. Y el registro contable, que siempre aquí va a ser igual, gastos de depreciación contra la depreciación acumulada. Y la presentación en el estado de la situación financiera. La presentación en el estado de la situación financiera es que es activo, ¿verdad? Es un activo no corriente y propiedad, planta y equipo. Y ahí está maquinaria menos la depreciación acumulada si tomamos el primer año, ¿no? Ya sabemos que esto es un activo no corriente. Vamos a colocarlo así. Vamos a colocarlo aquí, activo. Bueno, como yo lo presento, no sé cómo les habrán explicado a ustedes. Y aquí colocamos no corriente. Bueno, entonces esto es la presentación en el estado de la situación financiera, que es un activo no corriente. Porque la maquinaria se compró fue para producir. Bueno, entonces aquí, esos son los 3 métodos de línea recta. Esos son los 3 métodos que pues les quería explicar y que aquí en la clase pasada ustedes tuvieron este ejercicio donde había una maquinaria que tenía un valor de 140 millones, que tenía un descuento, aquí un costo total de 160 millones, y luego